¿Qué tal? Buen día. Vamos a empezar con este video en donde vamos a hablar de tres formas de mover el robot en forma manual. Nos enfocaremos en estos tres tipos de movimiento porque hay otros por ahí un poquito más avanzados, pero no quiero revolverlos. Entonces nos vamos a enfocar en los tres movimientos principales o las tres formas en las que puedes mover tú un robot de forma manual. ¿Sí? Y la primera forma en la que tú puedes mover el robot de forma manual es un movimiento en joint. ¿Sí? Este movimiento es un movimiento eje por eje. ¿Sí? Aquí vemos el robot. Sí, que actualmente este modelo de robot tiene seis ejes o 6 grados de libertad. El primero de los grados de libertad es este que se observa aquí. ¿Sí? Este que podemos ver en la imagen, este es el primero. El segundo es este de acá. ¿Sí? El tercero es este de acá. Estos tres ejes se lo conocen como ejes mayores, ¿sí? Y ya los siguientes ejes son los ejes menores que se encuentran en esta parte del brazo. Entonces, el primer tipo de movimiento es el joint, y para moverlo de forma manual por joint, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es en el controlador, ¿sí? Tenemos aquí esta llavecita. Esta llavecita nos indica que el robot está en auto o que el robot está en manual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es moverlo hacia la derecha para que esté en T1. Una vez que esté en T1, ¿sí? Nosotros debemos de aquí en el teach que ya se observa aquí, ¿sí? Ahí está off, quiere decir que está apagado el teach, ahí está on, ¿sí? Entonces, una vez que ya cambiamos el controlador en on, también ponemos el teach en on. Entonces, ambos deben de estar para que corran automático en auto en el controlador y aquí en off en el teach, o para poderlo mover en manual, ambos deben de estar en on. Entonces, una vez que ya nosotros pusimos en on para poder mover el robot, ¿sí? Lo que hacemos es presionar este botón que es el de coord, el de coordenadas, ¿sí? Y aquí en amarillo nos empieza a aparecer la coordenada que tenemos activa. Entonces, en este caso es user, en este caso es path, en este caso es join, ¿sí? Nos movemos hasta que aquí nos aparezca en amarillo join, y aquí arriba la leyenda también en join. En ese momento nosotros ya activamos ese tipo de movimiento manual, ¿sí? Y una vez que ya está activo, presionamos Shift y movemos el primer eje, que es el que les comenté ahorita. El eje de aquí abajo, ¿sí? Es el eje número uno. Entonces lo movemos en positivo, ahí se está girando. El único eje que se está girando es la cintura. ¿Cómo validamos? Vamos aquí a la pantalla de Position, ¿sí? Y aquí en J1 es el único que se va a mover. Miren, ahí vemos cómo va el valor de 7, 8, 9, 10, ¿sí? Hacemos un poquito de la velocidad para que se mueva más rápido. Y ahí, ahora se está moviendo negativo, ¿sí? Entonces ahí movemos el eje 1 en Joint, ¿sí? Ahora nos vamos al eje 2. El eje 2, presionamos positivo y va para adelante, ¿sí? Veamos el negativo, ahí va hacia atrás. Y aquí en el teach se puede observar cómo es que cambia solamente el valor del eje 2. ¿Sí? Ahora, el eje 3. Presionamos Shift, ¿sí? Y vemos aquí en el teach cómo es que solamente se mueve el eje 3. ¿Sí? Ustedes pueden observar que es este, que se está moviendo. Este eje es el que se está moviendo. Todo lo demás permanece detenido. ¿Sí? Ahora, esos son los tres ejes mayores. Ahora movemos los tres ejes menores, ¿sí? Que son los que les comentaba ahorita que están ahí en el brazo. Pues ahí, grupo 4. Ahí está, miren. ¿Cómo es que perdón, grupo 4 no, eje 4. El eje 4 se está moviendo, ¿sí? Eje 4 se está moviendo.
¿sí? En negativo, y en la pantalla podemos ver que se mueve también nada más el eje 4. ¿Sí? El eje 5, observan cómo es que aquí, ¿sí? Se está moviendo esta parte nada más. Eje 5 viene hacia arriba, eje 5 ahí va hacia abajo, ¿sí? El eje 5, todos los demás permanecen iguales, ¿sí? Y el eje 6, aquí no alcanzamos a ver ningún movimiento, pero lo que está haciendo es que se está girando esta muñeca, ¿sí? Vemos como eje 6. Vemos aquí que el valor cambia, miren cómo va de 100, menos de 100 a 0, ¿sí? Entonces, esta es la forma, ¿sí? La primera forma en la que tú puedes mover en la que tú puedes mover el robot de forma manual, ¿sí? Cada uno de los ejes, como tú te vayas sintiendo más a gusto, ¿sí? Ahora, la segunda forma en la que se puede mover el robot de forma manual, ¿sí? Es en coordenadas mundiales. Estas coordenadas mundiales vienen de la base del robot, ¿sí? Y utilizamos algo que se llama la regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha, ¿sí? Voy a buscar aquí una imagen. ¿Sí? Regla, mano derecha. Déjenme busco aquí una que tenga un poco más de detalle, ¿sí? Como tenemos X, Y, Z, para que ustedes entiendan, ¿sí? Y en esta queda un poquito claro. Entonces, aquí tenemos la regla de la mano derecha, que significa, si ponemos la mano así como se observa en la imagen, ¿sí? Tenemos X, Y y Z, ¿vale? X es hacia adelante positivo y hacia atrás negativo. Y, ¿sí? Si ustedes ponen la mano de frente con ustedes, el Y es, las puntas siempre son las positivas, entonces Y es positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Y Z es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. X es positivo hacia adelante y negativo hacia atrás, ¿vale? Entonces, tomando como referencia esta regla de la mano derecha, nosotros, al posicionarnos aquí atrás de nuestro robot, ¿sí? Aquí, en nuestro robot, tenemos aquí en la base, ¿sí? Aquí podemos ver cómo es X, Y Z, ¿sí? Partiendo del origen. Entonces nosotros aquí seleccionamos. Ahora, igual, vamos a coordenadas. Seleccionamos World en mundiales, ¿sí? Coordenadas mundiales, ¿sí? Vemos como aquí es X hacia adelante, Y hacia la derecha, positivo, y X y Z positivo hacia arriba, ¿vale? Entonces, nosotros aquí en el Teach, presionamos Shift, ¿sí? Y si nos ponemos aquí hacia un lado del robot, aquí en un ladito, vamos a poder ver cómo es que al presionar X positiva, ¿sí? El robot se desplaza hacia adelante. Pero ven la diferencia del movimiento por joint. En este movimiento, todos los ejes se mueven hacia adelante, ¿sí? Todos los ejes se van desplazando hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que trata este tipo de movimiento es, ¿sí? Tenemos el eje X, pues se trata de ir, se puede decir, derecho en ese eje X, ¿sí? En ese eje X trata de desplazarse lo más derecho, según el origen del robot, ¿sí? Entonces, movemos X positivo,
X negativo, ¿vale? Y siempre cuidando ir en esta dirección, ¿verdad? Ahora, nos movemos en Y positivo, en Y, vamos a ponernos en las coordenadas en Y para verlo de frente, ¿sí? Ahora vamos a movernos en Y positivo, ¿sí? Ven cómo todos los demás ejes se están moviendo, ¿sí? Con el objetivo de que el movimiento sea lo más lineal posible, ¿sí? Por el origen del robot, ¿sí? Y ahora, una vez que movimos Y positivo y Y negativo, ahora nos movemos en Z positivo, ¿sí? Y en Z negativo, ¿sí? Cuidando siempre que sean movimientos lineales. Me refiero cuidando a que el robot se asegura de que el movimiento sea lineal. Si el robot está bien calibrado, ¿sí? Cuando se arranca, los movimientos son completamente lineales, ¿vale? Y vemos aquí cómo los grados van cambiando para cuidar que sea el movimiento lineal. Entonces, si nosotros nos posicionamos aquí atrás, ¿sí? Y recordando la regla de la mano derecha, vemos como X positivo hacia adelante. Entonces, X positivo, ahí está, hacia adelante el robot, y lo hacia atrás, negativo. Ahora, si vemos la regla de la mano derecha como Y positivo, ¿sí? Y hacia la derecha es el positivo. Si nosotros vemos aquí cómo se mueve hacia la derecha positivo, miren. Y positivo, Y negativo hacia la derecha, ¿vale? Y ahora, regla de la mano derecha, Z positivo, que es Z hacia arriba, vemos como al presionar Z más, Z positivo se va hacia arriba, Z menos, ¿sí? Se va hacia abajo. Ahora, estos son los movimientos lineales. En coordenadas mundiales o en World, ¿sí? Coordenadas mundiales. Ahora vamos a lo que se llaman movimientos rotacionales. Entonces, estos movimientos rotacionales, ¿sí? Significa que rotan, que el robot rota con respecto al eje que queremos movernos. En este caso tenemos X, Y y Z, ¿vale? Entonces, un movimiento rotacional de X significaría que si nosotros tenemos aquí el eje X, ¿sí? El robot va a girar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Cuidando siempre ir sobre este eje X. Entonces, presionamos Shift y presionamos X más en rotacional, ¿sí? Pueden ver cómo es que el robot va girando, ¿sí? Sobre el eje X, miren, sobre el eje X siempre, ¿sí? O sea, se rota sobre el eje X nada más, ¿sí? De forma manual. Ahora, sigue el movimiento rotacional sobre el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el robot al moverlo ahorita en forma manual? Se va a mover hacia la derecha y hacia la izquierda con respecto al eje Y, ¿sí? Ahorita lo voy a mover. Ahí nos marco que está en singularidad. Sí, ahí va, miren. ¿Se dan cuenta cómo se mueve con respecto a este eje Y? ¿Cómo rota con respecto a este eje Y? Positivo, ¿sí? Negativo. Positivo, ¿sí? Negativo. ¿Vale? Y ahora, con respecto a Z, ¿sí? Nosotros ahí, por ejemplo, si movemos otra vez el rotacional de X, miren cómo gira con respecto al eje X, ¿vale? Respecto al eje X, con respecto al eje X, cómo va rotando con respecto al eje X. Y ahora en Z, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aquí vemos que Z está hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el movimiento rotacional de Z significa que se desplaza tomando como referencia este eje, girando sobre este eje Z. ¿Sí? A la derecha
o ¿sí? Hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, estos son los tres tipos el tercer tipo de movimiento. Vamos a hacer este un poquito más pequeño, ¿sí? Para entender que aquí es coordenadas mundiales y sabemos que es X, Y, Z, ¿sí? Lineal. Y luego tenemos rotacional de X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Sí? Entonces tenemos rotacional de X, rotacional de Y y rotacional de Z. Entonces, ahora, el tercero de los movimientos, ¿sí? Vamos a quitar este para no confundirnos. El tercer tipo de movimiento es movimiento tool. Entonces, este tipo de movimiento manual es considerando o con respecto a la herramienta. ¿Sí? ¿Qué es la herramienta en este caso? Como no tenemos creado una herramienta, ¿sí? No tenemos un valor de la herramienta, viene el valor que es de fábrica. Déjenme aquí nada más mover el robot a origen para seguir con la práctica. ¿Sí? Entonces, como el robot no se le ha creado un TCP, ¿sí? Viene con el TCP que es de fábrica, ¿sí? Entonces, el TCP que es de fábrica nos indica que cuando seleccionamos tool, si en este caso ahorita tenemos seleccionadas coordenadas mundiales, ¿sí? Recordemos, el primer movimiento que vimos fue join, que es cada uno de los ejes. El siguiente movimiento fue world, ¿sí? Coordenadas mundiales, que es, ¿sí? Con respecto a la base del robot, con respecto aquí a la base, al origen, ¿sí? Vamos aquí abajo, miren, con respecto al origen, es que son los movimientos manuales. Y el tercero, ahora, es con respecto al origen de la herramienta. Este es el origen del robot y este es el origen de la herramienta, ¿sí? Entonces, seleccionamos aquí, presionamos coordenada, ¿sí? Seleccionamos este que dice tool, ¿sí? Ahora, cuando nosotros presionamos shift, ¿sí? Y X positivo, pues nos marca que está en singularidad. Esto es porque, si no me equivoco, primero hay que moverlo. Vemos un poquito nos vemos un poquito para que nos marque en singularidad, que no esté en el origen. Y seleccionamos aquí coordenadas, seleccionamos tool, ¿sí? Y es que seleccionamos tool, nos movemos en X, ¿sí? Se dan cuenta cómo el origen, ¿sí? Cómo al seleccionar el mismo X más, pero tener activo tool, ahora el robot se mueve hacia arriba, porque es la forma en la que está configurado el TCP ahorita. El origen de la herramienta significa que X está hacia arriba, que Y está hacia la derecha, el positivo, y que el Z está hacia adelante, ¿sí? Voy a regresar ahorita para que ustedes vean, ¿sí? Selecciona el X más, se va hacia arriba, y el X menos se va hacia abajo. Cuando nosotros regresamos a las coordenadas mundiales y seleccionamos exactamente la misma X, aquí la X se va hacia adelante y aquí la X se va hacia atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque este movimiento es con respecto a la base del robot, que tenemos el origen hacia adelante X, Z hacia arriba, ¿sí? Y el movimiento en tool, ¿sí? Movimiento en tool
es con respecto al final de la herramienta, ¿vale? Entonces, por eso es que vemos aquí que al momento de realizar, al momento de mover de forma manual, X se va hacia arriba, ¿sí? El Y al presionar que el Y positivo se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Y vemos como Z hacia adelante y Z hacia atrás. Lo que en coordenadas mundiales era el X, ahora aquí es el Z, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, por consecuencia, van a cambiar también los movimientos rotacionales. Tenemos X hacia arriba, X hacia abajo. Al momento de querer girar o rotar el X rotacional, el rotacional del X, miren cómo el robot se mueve con respecto al eje X que es hacia arriba, ¿sí? Con respecto al eje X que es hacia arriba, se va rotando, miren, ¿sí? Ahora con respecto al Y, movimiento rotacional con respecto al Y, y ahora movimiento rotacional con respecto al Z, ¿sí? Vemos cómo nada más ahorita nos está cambiando el eje 6, porque, ¿sí? Porque como lo tenemos en el final de la herramienta, aquí, entonces prácticamente mover el eje 6 y mover el eje Z Z de tool es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, este es el tercer tipo de movimiento para mover de forma manual, este, nuestro robot pues, con respecto con respecto al TCP o herramienta final. Ahora, nosotros aquí vemos, ¿sí? Que ahorita no tenemos un TCP creado. ¿Cómo verificamos si tenemos un TCP creado? Aquí nos vamos a menú y luego aquí en frames, luego aquí en full frame, no tenemos ninguno creado, ¿vale? Aquí en el teach. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Como no tenemos un TCP creado, por eso es que toma como TCP este final de la herramienta. Dentro de la industria, solamente encuentras un robot así cuando está nuevo y apenas se va a dar de alta, apenas se va a programar, apenas se va a integrar, ¿sí? Ahorita para que ustedes entiendan la diferencia entre un robot que no tiene ninguna herramienta con respecto a uno que sí tiene, aquí vamos a agregar uno físicamente. Vamos a agregarle una herramienta, que en este caso va a ser pointer, ¿sí? Y al agregar esta herramienta, ¿sí? Nosotros ya vimos ahorita, que voy a hacerlo un poquito más pequeña, más pequeña, ¿sí? Vamos a hacer punto 75, punto 75. Ahí ya está, más pequeña, Z seguimos igual, ¿sí? Pero ahora, como ya agregamos esta herramienta, ¿sí? Ahora el TCP ya no es el mismo que teníamos antes, si recuerdan, aquí teníamos nosotros en cero los 6 valores. Y aquí en el robot, mira, ahorita aquí se quedó como lo teníamos anteriormente, si salimos, ¿sí? Y volvemos a entrar, mira, ya tenemos un TCP creado, ¿sí? ¿Sí? Aquí vemos como 0 y 180.
Entonces, con el objetivo de que ustedes entiendan cómo es un movimiento manual en join, ahorita ya tenemos esta herramienta y nos vamos a mover exactamente igual como estábamos ahorita, ¿vale? Pero ahora ya con una herramienta en el robot. Entonces nos vamos otra vez aquí a coordenadas, seleccionamos Tool, presionamos Shift y vemos como X hacia arriba, X hacia abajo. Pero ya vieron ahora cómo se mueve el robot con respecto a la nueva herramienta. Anteriormente se nos movía con respecto aquí al origen este. Ahora que ya le creamos un TCP, se mueve con respecto a esta herramienta. Ahorita lo vamos a ver más claro, mira. Entonces ahí vemos, se está rotando el eje X, ¿sí? Miren, ¿sí? ¿Cómo se está moviendo con respecto a esta herramienta? A ver ahí, ¿sí? Se mueve con respecto a esta herramienta. ¿Sí? Y anteriormente, cuando no teníamos el TCP acá, que lo teníamos este en cero, miren. Este aquí lo teníamos en cero. Como exactamente el mismo movimiento y ya no es con respecto al final de la herramienta. ¿Sí? Ya es con respecto aquí al eje 6 del robot. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante de configurar el TCP porque los movimientos para crear el programa, los movimientos para ajustar, este, los movimientos para programar, los haces con respecto a la herramienta que tú tienes. ¿Vale? Entonces, siempre antes de empezar a programar, es verificar que tu TCP esté bien, que tu TCP fue creado bien, y si no ha sido creado, hay que echarte un clavado ahí al manual para ver, dependiendo del tipo de herramienta, es el tipo de calibración de TCP que vas a utilizar, ya sea de 3 o ya sea de 6 puntos. ¿Sí? En otro video entraremos más a detalle de cómo crear un TCP y qué es lo importante para ver si se utiliza el método de 3 puntos, ¿sí? Si utilizamos el método de 3 puntos, ¿sí? O el método de 6 puntos, ¿sí? O utilizamos el método de entrada, por ejemplo, el método de entrada directa yo lo he usado cuando tengo 3 robots exactamente iguales y que llevan exactamente la misma herramienta al final, ya nada más hago el TCP de uno y ese lo copio en los otros, ¿sí? Entonces, pero eso ya lo estaremos hablando en otro video más a detalle, ¿sí? Ahorita lo que quiero que entiendan es cómo es que una vez que tú tienes el TCP creado, cómo es que cambia el movimiento manual en Tool, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo se gira con respecto a la herramienta. Aquí vemos igual cómo se gira con respecto a la herramienta. ¿Ve? Rotacional de X, rotacional de Y, rotacional de Z. Vemos cómo es Z hacia adentro. ¿Ve? Entonces, ¿sí? Creo que por hoy es todo. Aquí terminamos el día de hoy en este video. ¿Sí? Un resumen un poco breve. Tenemos 3 tipos de movimientos en forma manual. Existen más. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí coordenadas, user, path, ¿sí? Jog frame. Entonces, existen otros más, pero en este video decidimos nada más enfocarnos en los 3 principales o en los 3 que les van a servir cualquiera que sea la aplicación. Entonces, es uno, eje por eje, ¿sí? Que significa que movemos el robot en cada uno de sus grados de libertad. Déjenme ver porque por aquí, ¿sí? Tenemos esta herramienta para ver los grados de libertad del robot. Mire. Entonces, tenemos aquí que es el 1, mira. Este es el 1 y este es el 2. ¿Sí? Este es el 2, este es el 1, mira. Tenemos el eje 1
¿Ven? ¿Sí? Ese es el eje uno. Ahora, tenemos el eje 2 que es este, miren. ¿Sí? El eje 2. Y lo tenemos el eje 3 que es este nada más, eje 3. Y lo tenemos el eje 4 que es este, brazo, miren. ¿Sí? Tenemos el eje 5 que en este caso es, en este caso el eje, este es el eje 4, este es el eje 5, que es este de aquí, miren. De aquí es el eje 5, no es este. Este es el eje 5, ¿sí? Y tenemos acá el otro eje, que este es el eje 6. Aquí no se ve la herramienta porque, sí, pero ahí se observa cómo se rota el eje 6, ¿vale? Entonces, este es el primer tipo de movimiento que vimos hoy. El segundo es en coordenadas mundiales, que es, ¿sí? Se mueve con respecto a la base del robot, X hacia adelante, Z hacia arriba positivo y Y hacia la derecha. Y el tercero fue un movimiento con respecto a la herramienta. Vimos cómo es un movimiento sin herramienta y al final estuvimos viendo cómo cambia cuando es cuando es el mismo movimiento en tool, pero ya tienes una herramienta cargada en el robot, ¿vale? Entonces, cualquier duda, déjenmela aquí en los comentarios. eh, cualquier cosa en la que les pueda ayudar. Si les gustó, compártanla, suscríbanse y estamos al pendiente. Saludos.